Primero, antes que nada, quiero agradecer a Llores que nos reciba para hacer esta actividad en conjunto con OSDI. Tan gentilmente nos pusieron a disposición este lugar para la exposición que va a llevar a cabo nuestro compañero acá. Primero quiero decir, no sé si todos conocen lo que es OSDI, donde nosotros participamos, que acá hay varios integrantes. Pequeñísima historia, es un desprendimiento del grupo interconfesional que viene de la PNAE Brit. Un grupo pequeño, comenzamos ya hace muchos años con el diálogo interconfesional y se fueron agregando mucho más integrantes y hoy es un número bastante importante. Hay unos cuantos presentes, pero no todos. Agradezco la presencia de todos acá para escucharlo acá. Bueno, antes que nada voy a hacer un pequeño archivo y es lo siguiente. OSDI tiene una participación semanal en Radio High todos los miércoles a las 16 horas en el programa de Marta Wolf, que hoy le invitamos para que esté presente, la periodista. Ella tiene un programa todos los días de lunes a viernes en Radio High de 16 a 18 que se llama Mujeres en Acción. Mujeres en Acción. Y los miércoles en la primera media hora, de 16 a 16:30, más o menos, OSDI tiene una participación permanente, donde damos a conocer diversos temas de diálogo interconfesional. Y lo voy a presentar brevemente a Marcelo Aptekman para que conozcan de quién estamos hablando. Marcelo es psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en hospitales y tratamiento y consultorio particular en casos complicados y difíciles. Es docente enseñando educación sexual integral en un instituto terciario de profesores. Además es autor de un libro y varios trabajos, papers, discutidos en congresos nacionales e internacionales de su especialidad. También es traductor de inglés y alemán y actualmente es secretario de OSDI. Bueno, el tema de que hoy nos convoca y de lo que va a hablar es las raíces judías de las creencias cristianas. Lo dejo en compañía del compañero Marcelo. Muchas gracias. Del amigo Marcelo. Eso me gusta más. Bueno, muchas gracias Eduardo y muchas gracias a la gente de Llores por darme la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes. Porque sin ser un historiador profesional y sin ser rabino, a mí me han interesado desde hace años las cuestiones relacionadas con la historia de las ideas religiosas, en las que encontré mucho motivo para reflexión y aunque parezca tal vez traído de los pelos, algunas de las cosas que pude aprender en mi práctica profesional como psicoterapeuta, trabajando por ejemplo con pacientes psiquiátricos, me han servido para entender el origen de algunos de los grandes problemas, porque todos los problemas empiezan por ser pequeños, después van creciendo hasta hacerse grandes problemas. Y en la historia de las ideas religiosas y de los enfrentamientos entre comunidades de fe, también a veces las cosas, los grandes problemas, empiezan siendo pequeños problemas que tienen que ver con malentendidos, que tienen que ver con, un teólogo diría que el diablo mete la cola, pero
uno puede decir, también puede hacer un análisis más materialista y decir, bueno, con circunstancias políticas que hacen que algún poderoso siembre la discordia, y con cosas muy humanas que uno ve en el consultorio, como por ejemplo los estragos que hace que la gente quiera tener la razón. Quiera tener la razón. Una cosa es que una persona tenga sus razones, eso es muy válido. Y es interesante conocerlas. Pero yo he visto en el consultorio muchas veces problemas de pareja, problemas entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque se dan luchas por el poder entre personas que quieren tener la razón, como si eso tuviese alguna importancia cuando se trata de un vínculo afectivo. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué tiene esto? Ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver? Ay, ¿tengo que hablar más fuerte? Sí. O me paro mejor, entonces disculpen, me paro porque si no, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto que les estoy contando de lo importante que es en el origen de los grandes conflictos que la gente quiera tener la razón? Cuando en una pareja son dos personas diferentes que se quieren, uno sostiene una cosa y el otro sostiene otra. Muchas veces, por querer tener la razón, se pasa por encima de las razones del otro. Pasa a ser una lucha por el poder. Y una lucha por el poder donde no se tiene en cuenta que el otro tiene sus razones aunque uno no las comparta. El otro pasa de ser pareja, ser querido, hijo, padre, a ser alguien cuyas razones deben ser borradas, eliminadas. Y en eso simbólicamente se destruye a ese interlocutor como un par, sin darse uno cuenta de que lo está haciendo. Así nacen enormes desencuentros entre seres que se quieren, por querer tener la razón. Pues bien, en la historia de las ideas religiosas pasan también estas cosas. Cada maestrito con su librito. Entonces, si una doctrina es sostenida por uno y una doctrina un poco diferente es sostenida por otro, y estos dos se quieren, se respetan y se valoran, el afán de querer tener la razón hace que cada uno esté dispuesto a combatir al otro, no a las razones erróneas del otro ya, sino al otro para imponer su razón. Por ejemplo, y ahora ya vamos entrando en el tema, hubo una época, digamos, hoy en día, si yo les pregunto a ustedes, una persona cree en Dios Padre y Dios Hijo, cree en la Santísima Trinidad, cree que Dios Hijo es el Mesías que vino al mundo para, a través de su dolor y su agonía, redimir al mundo. Y les pregunto, ¿esa persona es judía o cristiana? Ustedes me van a responder, es cristiano, sin ninguna duda, y no es judío. Y si luego les pregunto, bueno, una persona que come kasher, festeja Pesaj, descansa en Shabbat y se siente parte de una comunidad judía, ¿es judío o es cristiano? Bueno, sí, es judío, obviamente, y no es cristiano. Sin embargo, hubo un periodo de varios siglos durante el cual existieron muchas comunidades muy numerosas de personas que comían kasher, hablaban en arameo, descansaban en el Shabbat, vivían el Shabbat sin apuro, santificándolo.
festejaban Pesach el 14 de Nisan y se consideraban judíos y creían en el Padre y el Hijo y creían que el Hijo de Dios vino al mundo para redimirlo de sus pecados con su agonía y creían en la Santísima Trinidad y no tenían ningún conflicto con esto. Y algunos eran de origen étnico judío y otros no. Eran gente que se acercó al pueblo judío y aprendió de esa originariamente extraña secta judía que eran los cristianos, aprendió una religión. El detalle es que no fueron una excepción. Existieron en la historia. ¿Y por qué algo que en su momento existió y fue la realidad de muchísimas personas durante como 7 siglos, hoy en día es tenido como una rareza, como algo de otro mundo, y aquello que para ellos era tan natural, a nosotros nos resulta una paradoja, una contradicción casi loca? Ahora bien, yo no estoy de ningún modo, aclaro, abogando a favor del sincretismo religioso o de que volvamos a sostener las creencias de aquellas comunidades desaparecidas. Aclaro esto, mi propuesta no es de esa naturaleza, no es teológica. Mi propuesta es que reflexionemos sobre qué les pasó y por qué les pasó. Porque de la historia uno puede aprender. Es más, si uno no aprende de la historia, corre el serio riesgo de vivir como novedad algo que ya había sucedido, pero que uno no estudió, no entendió y no tiene en cuenta. Entonces, les quiero leer, me vine preparado con machetes. Les quiero leer una carta que le mandó en el siglo IV San Jerónimo a San Agustín. Son dos personas muy, muy importantes en la historia de la cristiandad y de la Iglesia Católica. San Agustín, creador de la Orden Agustina, que fue la que llevó, la que alfabetizó Europa, nada menos. San Agustín es uno de los doctores de la Iglesia que estableció doctrinas incluso con respecto a qué es el pueblo judío y por qué sobrevive el pueblo judío. El otro día, en el programa de Marta Wolf, el doctor Paulo Walsawski comentó que la Iglesia recién en 1980 y pico renunció a la doctrina agustiniana de que los judíos sobrevivimos como pueblo y como religión para escarnio, o sea, para que los cristianos vean qué es lo que les pasa a los que no creen en el cristianismo. Esa doctrina de San Agustín recién fue después depuesta, digamos, fue abolida es la palabra, gracias, en 1986 creo que fue. Bien, San Jerónimo no es menos importante, otro doctor de la Iglesia, fue el que tradujo, hizo la primera traducción de la Biblia, digamos, no es exactamente la Torá, del Antiguo Testamento, no es exactamente, porque no es el mismo libro, son parecidos. Hizo una traducción de la Torá, la primera, al latín, al bajo latín, que se hablaba en su época, que se llamó la Vulgata. Y para todo el mundo cristiano occidental, digamos, de Italia hacia el Atlántico, fue el primer contacto que tuvieron con el Antiguo Testamento. Bueno, y San Jerónimo le escribe a San Agustín: en nuestros propios días, estamos hablando del año 380 y algo más o menos,
en nuestros propios días existe una secta entre los judíos de todas las sinagogas del este, que es llamada la secta de los Minei, y que todavía hoy es condenada por los fariseos. Los que adhieren a esta secta son comúnmente conocidos como los nazarenos. Ellos creen en Cristo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, y dicen que Él, que sufrió bajo Poncio Pilato y resucitó, es el mismo en el que nosotros creemos. Pero, aunque ellos quieren ser tanto judíos como cristianos, no son ni lo uno ni lo otro. Así como San Jerónimo decide que esos Minei, esos nazarenos, no son ni judíos ni cristianos, y basta, del mismo modo, la cultura rabínica también generó en el Shmoneh Esrei una, estigmatización de los Minei. Y hoy en día ya pertenecen a una historia olvidada. Pero les voy a contar un poco de esa historia, porque yo creo que merece ser recordada, porque tiene que ver con el origen de las creencias religiosas que hoy consideramos cristianas, en el sentido que muestra que nacieron en el seno del pueblo judío y alguna vez fueron ideas religiosas judías, creídas y sostenidas por personas que comían kasher, descansaban en Shabbat, festejaban el Pesaj y se consideraban a sí mismos judíos. ¿Y por qué ambas religiones, por llamarlas así, o ambas comunidades de fe, decidieron que esa gente que no tenía conflictos con ser las dos cosas, no eran ninguna de las dos y no merecían ningún respeto? Por lo que les dije al comienzo, por lo de que cada maestrito con su librito, en la lucha por el poder, una comunidad de fe se quiso imponer sobre la otra y cada una fue construyendo su identidad por oposición a la otra. En algunos casos, autoamputándose partes suyas. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes motivos por los cuales no existen hoy en día aquellos cristianos judíos, judíos cristianos, que no tienen nada que ver con un grupo cristiano contemporáneo, el de los judíos para Jesús, Mesiánicos. Judíos mesiánicos, que es otra historia totalmente diferente. Los judíos mesiánicos de hoy en día vienen de la más rancia tradición cristiana, en muchos casos, no quiero decir antijudía porque sería casi una paradoja, pero en todo caso, muy doctrinariamente cristianos y no judíos, y que básicamente lo que buscan es convertir judíos al cristianismo. Yo estoy hablándoles de otro movimiento social y religioso anterior en muchos siglos a este, que eran gente que eran judíos, donde por ahí en un mismo matrimonio uno de los judíos creía que el Mesías ya había llegado y el otro creía que iba a llegar. Y creer que el Mesías ya ha llegado no es una experiencia rara en el pueblo judío. Les propongo que lean un libro maravilloso de Gershom Scholem, El misticismo extraviado, es el título, ¿no?, de Gershom Scholem, que relata cantidad de historias de los así llamados falsos mesías. Falsos no porque fuesen malas personas, sino que porque la historia, desde el punto de vista del pueblo judío, demostró que no eran el Mesías, porque no está reconstruido el templo, no reina la paz en el mundo, todavía se fabrican armas y no se transforman en arados. Así que todos aquellos que quisieron, o que hubo gente que quiso verlos como el Mesías,
habrán tenido buenas intenciones o no, pero en todo caso no lo fueron para la tradición judía. Ahora bien, me perdí un poco de lo que les quería contar. ¿Por qué desaparecieron estos judíos cristianos? Básicamente desaparecieron por un problema político. Cuando en el año 113 más o menos fue la última gran guerra judía, la última gran rebelión judía contra el poder imperial romano, la mayor parte del pueblo judío en esa época ya no vivía en Israel. Una parte vivían, algunos como súbditos, otros como esclavos del Imperio Romano. Entre ellos, por ejemplo, uno célebre ya, anterior a esa última catástrofe militar, San Pablo, que era ciudadano romano y judío. Como San Pablo hubo muchos, y en años posteriores hubo muchos más. Entonces, en el año 114 hubo un grupo importante de judíos repartidos por todo el Imperio Romano. Pero hubo una porción mucho mayor del pueblo judío en Oriente, en Babilonia, donde, por ejemplo, se gestó el Talmud. Y no solo en Babilonia, en Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, en Persia, en la India, en el comercio por la ruta de la seda, hasta incluso la China. Todo ese grupo judío, todo ese grupo de judíos, de culturas judías, que no fueron aniquilados durante la rebelión de Bar Kokhba, y que no fueron sometidos como esclavos ni eran ciudadanos del Imperio Romano, sobrevivieron durante casi hasta el siglo VIII. Y entre ellos había judíos que no les interesaba la historia esa de Jesús, cristianos que no les interesaba tener nada que ver con los judíos, y judíos cristianos. Casi todos ellos fueron arrasados, obligados a convertirse al Islam o a morir al Islam por los ejércitos salidos, los ejércitos de beduinos, los ejércitos salidos de la península arábiga, que llegaron hasta Afganistán, hasta el norte de la India, y que a los cristianos, salvo en Armenia, que se resistieron, a todos los demás cristianos, a la mayoría los mataron. A los judíos que no querían nada que ver con el cristianismo, también. O en una de esas los dejaban sobrevivir, pero como súbditos que tenían que pagar elevados impuestos y que tenían un lugar de segunda clase en la sociedad islámica. Ciudadanos de segunda. Y las comunidades de judíos cristianos desaparecieron totalmente, las últimas, alrededor del siglo VII u VIII. Acá tenemos un testimonio de que en el siglo IV existían. Y más antiguamente existieron prácticamente desde el año 130 ya había judíos cristianos, porque en un primer momento el cristianismo se difundió como una secta dentro del judaísmo. Hasta tal punto que, por ejemplo, la gran persecución de los cristianos en el año 303, creo que fue, de Diocleciano, el edicto por el cual Diocleciano mandó perseguir a los que luego serían los mártires de la tradición cristiana,
fue un edicto contra la superstición dentro de la religión judía. Eso eran los cristianos. Para los romanos, digo, ¿no? O sea, para el poder imperial romano. Yo no suscribiría eso. Pero los veían así. O sea, para el poder imperial romano estaba la religión imperial romana y la única otra religión autorizada en el imperio era la religión judía. Porque alrededor del año 0 de la era cristiana, los judíos formaban más o menos la cuarta parte de la población del Imperio Romano. No los podían eliminar así nomás. Y estaban difundidos por todo el Mediterráneo. Entonces, los romanos políticamente decidieron permitir que los judíos siguiesen practicando su religión. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la kashrut. La carne kasher hoy en día es carne sacrificada por un yohet, de acuerdo a ciertas normas, pero, y lo es desde hace mucho tiempo, pero en el fondo la kashrut consistía en no comer carne sacrificada a los ídolos. Ese es el origen. En lugar de matar un animal ante un ídolo, había que matarlo de manera higiénica, un animal sano, no usar la sangre, porque en un sacrificio a un ídolo era la sangre lo que comía el ídolo. Entonces, el sacrificio idólatra se redefinió sin ídolos. Y eso pasó a ser la base de la kashrut. ¿Por qué persiguió Diocleciano a los cristianos? Porque se negaban a hacer sacrificios a los dioses del imperio. La manera de salvarse de ser perseguido por ser cristiano era hacer un sacrificio a los dioses del imperio. Y los cristianos no lo hacían. ¿Por qué? En el año 303. Porque en esa época, para los cristianos, todavía la kashrut era importante. La kashrut como norma de vida, no como norma dietética. Entonces, fíjense cuánto en común hubo en un primer momento entre lo que hoy vemos como religión cristiana y lo que hoy vemos como religión judía, que en su momento ni siquiera existían como religiones. En el idioma hebreo no hubo una palabra que refiera al concepto religión hasta el siglo XVII. Lo que había era tradición. Uno recibe de sus padres, de sus mayores, de sus maestros, una enseñanza, una guía en la espiritualidad, en cómo recordar a los ancestros, en cómo servir a Dios, que son ideas religiosas. Pero una religión estructurada no existió en el pueblo judío. Por ejemplo, hoy se habla de la ortodoxia judía como si fuese milenaria. La ortodoxia judía fue creada por un rabino alemán más o menos en el 1700, el Hatan Sofer, 1780, 1790, como reacción contra la modernidad. Ahora bien, estoy, creo, tirando demasiados datos. Veo que mi hijo pone cara. Ari, tiro demasiados datos. Les propongo algo. Les pido, ¿tienen alguna inquietud sobre estos temas que he tratado hasta ahora que quieren que desarrolle más? Sí. La estimación esa demográfica, la cantidad de judíos... La cuarta parte de los habitantes... digamos, obedece a la lectura de qué fuente, ¿de dónde...? En este momento me estás pidiendo demasiado que te dé la fuente bibliográfica exacta. Es muy interesante. Lo he leído en diferentes lugares. Tiene que ver con los censos que obligatoriamente hacía el Imperio Romano.
O sea, las fuentes son romanas, no judías. Pero exactamente cuáles son, cuál es el historiador de la época que lo cita, en este momento no lo sé. Está, por ejemplo, está en el Atlas de Historia Judía. Bueno, hay varias fuentes. Sí. Sí, no entendí la diferencia. ¿Por qué los romanos estaban contra los cristianos? Porque hacían la kashrut y no contra los judíos. No es que no estuvieran contra los judíos, y lo estaban y mucho. ¿Cómo? Que me expresé mal tal vez. No es que los romanos no estuvieran contra los judíos, al contrario, muy contra los judíos. Lo que pasa es que en época de Diocleciano, el edicto de Diocleciano, los 3 edictos creo que fueron, contra los cristianos, que significaron la muerte de muchos cristianos que pasaron al culto como mártires, ese edicto en particular yo lo interpreto como que muestra en qué medida todavía era importante abstenerse de la idolatría para los cristianos, porque todavía estaban impregnados de las normas de la kashrut. Por ejemplo, uno de los primeros libros sagrados de la transmisión cristiana es la Didaqué. En el libro Didaqué es como un manual introductorio cómo ser cristiano. Ese libro circuló entre los primeros cristianos hasta aproximadamente el año 100. Fue el libro que usaban las gentes venidas de otros pueblos que no eran judíos para entender un poco qué era eso de ser cristiano. Un manual, cómo ser cristiano, la Didaqué, escrito en griego. Ese libro desapareció de la cultura religiosa cristiana hasta que hace unos 100 años se descubrieron varios ejemplares antiguos. La Didaqué, que estuvo en boga entre los cristianos hasta el año 100, les enseñaba que debían respetar el Shabbat, festejar Pesaj y comer kasher a los cristianos. ¿Por qué la religión judía, que era combatida por los romanos, pero que por motivos políticos tuvieron que tolerarla? Es la palabra exacta. Gracias, Mario. Sí. ¿Por qué? Porque los judíos eran demasiados, eran la 4ª parte del imperio, muchos eran ciudadanos del imperio, practicaban mucho el comercio internacional. Entonces, los romanos no podían simplemente anular esa religión, porque los judíos no lo iban a tolerar eso, e iban a combatir por defender su religión. Y entonces, personalmente, yo creo que alrededor del año 80 o 90 deben haber empezado las primeras directivas políticas del Imperio Romano, año 80 o 90, para empezar a sembrar la discordia y separar a judíos de cristianos. O sea, para desjudaizar a la cristiandad. Ya en el año 140, por ejemplo, San Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, decía en una carta que él era como un samaritano, para explicar en qué consistía su cristianismo. ¿Qué quiere decir como un samaritano? Bueno, los samaritanos comen kasher, descansan en Shabbat, festejan Pesaj, tienen sus kohanim, hacen sus sacrificios en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Por eso no son judíos. Por esa diferencia política. Entonces San Justino Mártir decidió que él era como un samaritano, o sea, no judío. Comía kasher, respetaba el Shabbat, festejaba Pesaj, pero no era judío. ¿Y de dónde, digamos, esa consigna política de desjudaizar a la cristiandad? Ahí es donde yo digo que el diablo metió la cola.
sembrar la discordia entre judíos y cristianos. El problema es que una vez que está clara la consigna la consigna política romana de sembrar la discordia entre judíos y cristianos, y los cristianos rigen sus comunidades supervisadas por obispos. ¿Saben lo que quiere decir obispo? Viene del griego episkopein, mirar desde arriba, supervisar. Las primeras comunidades cristianas estaban regidas por los presbíteros, los ancianos, los más experimentados, los que tenían más historia en la comunidad. Luego, el poder imperial decidió que debían ser supervisados y les puso obispos. A partir de ese momento, ya las comunidades cristianas, con la consigna de desjudaizarse, de no ser aliados de los judíos en la próxima rebelión contra Roma, empezaron a propagar esa consigna que al principio fue una doctrina política, pero una doctrina política sostenida por los teólogos y los obispos. Entonces, esa doctrina política, cuando en el siglo IV la teología se vuelve dogmática en el cristianismo, o sea, hay una alianza entre el poder imperial y la Iglesia, con Constantino, y entonces ya, una vez que una doctrina queda establecida, no se puede discutir, se acepta. Si no, uno se expone al riesgo de ser considerado un hereje y ejecutado. Entonces, cuando la teología se vuelve dogmática, aquella antigua consigna política antijudía pasó a ser una doctrina religiosa transmitida de generación en generación, y la desjudaización de la cristiandad, para vergüenza de cristianos, de judíos, de todos, pasó a ser el fundamento ideológico de la desjudaización también propuesta por los nazis. Una Alemania Judenrein, desjudaizada, libre de judíos. Hay una continuidad en las ideas. El problema es que si uno no conoce la historia de cómo se originaron las ideas y por qué fueron sembradas, por quién, para qué, y no conoce la dinámica de por qué se mantuvieron en el tiempo y se fueron desarrollando, tampoco puede entender por qué se distorsionan luego y por qué terminan teniendo efectos que uno no entiende. ¿Cómo es esa locura de querer eliminar a todos los judíos de Alemania? Bueno, tiene que ver con un sentimiento asociado a un saber popular de gente que por ahí ya no son cristianos, ya no van a la iglesia. Les quedó eso de la pedagogía del desprecio contra los judíos, de la pedagogía de la desjudaización. Entonces, si nosotros como judíos queremos ser no tolerados, queremos ser aceptados como seres humanos, no solamente con los mismos derechos legales, sino que como hermanos, como compañeros de camino por los cristianos. Creo que tenemos que empezar por leer las Sagradas Escrituras cristianas para conocerlos y para poder hablar con ellos y explicarles cosas como estos, así como los cristianos que de verdad quieran acercarse como amigos al pueblo judío. Sería bueno que estudien un poco de Talmud, que charlen con un rabino. Nadie deja de ser lo que es por abrirse a las ideas de otro. El que se quiere escudar detrás de la ignorancia se prepara para que le pasen más cosas terribles. Entonces, la historia de las ideas religiosas cristianas, desde mi punto de vista personal, y por eso les agradezco la oportunidad de hablar hoy con ustedes,
es importante conocerla como judío. Yo no dejo de ser el hijo de mis padres, yo no dejo de creer o de no creer lo que sea por leer los evangelios, por charlar con un cura, todo lo contrario. Me abro al diálogo con otro ser humano con más fundamento. Y eso es, creo, lo más importante que yo tengo para transmitirles hoy. Que defender una doctrina a ultranza tiene consecuencias terribles. Que querer tener la razón hace daño siempre. No importa si el que defiende la doctrina es un cura asociado al poder imperial romano, un sheikh asociado al poder del rey de Arabia Saudita o de quienes gobiernan a Irán, o un rabino asociado al poder del Estado israelí. La maldad no es patrimonio exclusivo de los cristianos, ni de los judíos, ni de los musulmanes. Hay buena gente en todos lados. Pero la defensa a ultranza, de manera dogmática, de una doctrina, pasando por encima de que el otro es un ser humano como yo, que por ahí creo otra cosa, por ahí no, ¿qué importa? Pero con el que puedo trabajar, al que puedo respetar y querer. ¿Querés decir algo? Tengo dos preguntas para hacer. Dale. Dos preguntas. Una es, la primera pregunta es, digamos, en un principio, digamos, hablaste que había casi un cuarto de la población romana era judía. Así que de una manera podés decir que el judaísmo, como religión monoteísta, estaba en competencia en un cierto sentido con el judaísmo cristiano, digamos, o el cristianismo. No es tan así. Bueno, déjame un poco más. A lo que voy es, algo pasó, esta es la primera pregunta, algo pasó en la estructura del Imperio Romano que encontró una estructura jerárquica más interesante en los cristianos que en los judíos, porque sí, perfectamente podía haber dicho, si un cuarto de la población es judía, ¿por qué no busca autoridad dentro del pueblo judío? Sí. Y entonces, en todo caso, cuando vino después Constantino, obligó a todo el Imperio Romano a convertirse al judaísmo para eligió la secta cristiana. Sí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿Puedo contestar dale, primero? Porque si no se me pierde. Dale, y después haces la segunda, ¿eh? Dale, ¿Te la acordás? dale, sí. Dale. Ok, gracias. Para dominar. El problema es que vamos a retrotraernos a 2000 años. El problema es que no había una religión judía, no había un judaísmo, había varios. Por ejemplo, Jesús, así como lo relatan los evangelios, dice unas cuantas cosas muy bravas contra los judíos algunas veces. También dice cosas como, por ejemplo, no vayan, le dice a sus discípulos literalmente, no vayan por los caminos de los romanos, ni se molesten en ir a enseñarle nuestra religión a los gentiles, porque no es para ellos. He venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo? Él decía, yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Exactamente, para los judíos. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas? Ahí está. Las tribus. Bueno, esa es una interpretación, pero hay otras. Mario dice las ovejas perdidas son las tribus perdidas. Puede ser, las que quedaron en Babilonia. Muy bien. Pero dentro de Israel había un conflicto muy serio entre los judeos, no judíos, judeos de Judea, una de las regiones de la tierra de Israel, y los galileos, otra región. Los judeos tenían el templo reconstruido, el segundo templo, a donde había que ir a hacer los sacrificios, y donde estaban los mercaderes que cambiaban moneda para, bueno, vos venís de Turquía, bueno, dame 10 monedas turcas, te doy para comprar una paloma acá, listo. Se ganaban la vida así los muchachos. Y eso a Jesús parece que no le gustaba, él estaba del lado galileo. Del lado judeo había prácticas que tenían que ver con el templo, el rey de Israel, que recuerden la dinastía de
los armoneos. No, después de los macabeos. Herodes. Herodes fue puesto como rey de Israel por los romanos, pero el tipo era un idumeo, no era judío. Idumeo. Era un rey extranjero impuesto por la fuerza de las armas. Entonces en Judea pasaban muchas cosas y había mucho de la religión del pueblo judío de Judea que tenía que ver con servir a la corte de un rey idumeo, que a gente de otros lugares de Israel no le gustaba nada. Por ejemplo, a los judíos galileos, de los cuales Jesús, parece que el personaje histórico, Jesús, fue un guía espiritual bastante conservador y tradicionalista dentro de la religión judía. Entonces, no había un judaísmo, había muchos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaba la gente de Qumran, que según Flavio Josefo eran los esenios, no sé. La gente de Qumran, por ejemplo, bueno, eso sería tema, si les interesa esto, sería tema para otra charla. Es todo un tema quiénes eran los así llamados esenios. Eran otra historia dentro de la religión judía muy interesante. Mínimamente les digo, parece que eran según una teoría sobre la que escribió mucho Rachel Elior, eran los que guardaban la biblioteca sagrada del templo de Jerusalén para preservarla, para que no la toque la monarquía de Herodes y los sumos sacerdotes que de prepo por motivos políticos metió. Así que eran, igual que los galileos, oponentes del judaísmo de los judeos, pero no eran galileos, era otro grupo. Y así como estos que mencioné, no hay que dejar de mencionar, sí, a las tribus perdidas, pero en otro sentido. Había judíos desparramados por todos lados y que en cada lado incorporaron costumbres. Después de 2000 años en Persia, y alguna costumbre propia de Persia habrán incluido incluso en su liturgia. Sí. Quería hacer un señalamiento que el clero no es una creación de la iglesia cristiana, sino que el clero es pagano y es romano. Y la iglesia traslada la estructura clerical pagana del Imperio Romano y la convierte en instrumento de la difusión de la nueva religión del cristianismo. Sí, así es. O sea que no es casual que tome eso como instrumento de difusión universal. Así es. Aprovechando el poder político de Roma. Así es. No sé si te respondí la primera pregunta lo suficiente. No había un judaísmo. Había muchas maneras de practicar la religión judía y muchas identidades judías diferentes, y a veces en franco conflicto y enfrentamiento entre sí, ya hace 2000 años. Entonces, el cristianismo en ese sentido era un grupo bastante más cerrado, con una autoridad casi más central. No. Lo que pasaba, vos querías, lo que pasó fue... ¿Cómo no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los romanos se vuelcan al cristianismo? Exacto. ¿Cómo no? Por un lado, había muchas personas sometidas al yugo romano, que no eran ciudadanos, que eran esclavos, y que al ser esclavos tenían absolutamente prohibido hacer sacrificios a los dioses de sus ancestros. Porque hacerlo, culto igual ciudadanía, ciudadanía igual culto, hace 2000 años. Entonces, si alguien hubiera hecho un sacrificio a los dioses tracios, eso hubiera sido considerado una rebeldía política de un tracio que quería su independencia contra el dominio romano. No podía. Los únicos que podían hacer algo que no fuera en la religión romana eran los judíos. Bien. Ahora, para toda esa gente, el único culto permitido era hacerle sacrificios a los dioses del Imperio Romano. ¿Y quiénes eran esos dioses? El emperador.
Entonces los tipos no solamente no podían practicar su religión tradicional, sino que tenían que practicar un culto al que mató a su familia y los transformó en esclavos. O podían acercarse a la religión judía que prometía Isaías un futuro en el cual las espadas fuesen convertidas en arados, y el león retose junto a la oveja. Entonces, si uno es un esclavo al que no le permiten honrar la memoria de sus padres y le dicen que tiene que arrodillarse y hacer un sacrificio al tipo que a uno le hizo estar en ese lugar en la vida, y uno tiene la opción de acercarse al judaísmo, es comprensible que se quieran muchos acercar ¿por qué a la secta cristiana en particular? Porque si bien Jesús fue muy claro en que no quería discípulos que no fuesen judíos, en algún momento, a partir de San Pablo, se abrió la iglesia a recibir como miembros de la colectividad, de la comunidad, a gente venida de otras religiones, siempre y cuando aceptasen vivir de acuerdo a las normas de la comunidad. Cosa que todavía hoy para cualquier judío ortodoxo practicante es válida. Si viene una persona nacido como cristiano y dice, bueno, a partir de hoy, no hace falta que me circuncide, ¿verdad? No, pero a partir de hoy, como kasher, descanso en Shabbat, vengo a la sinagoga y formo parte del minyan, le dicen, señor, usted no es judío, pero bienvenido como ger, como extranjero que vive entre nosotros de acuerdo a nuestras leyes. Listo, se terminó. Eso mismo hizo la iglesia temprana. Básicamente esa decisión política, de nuevo, fue defendida por San Pablo. Pero que San Pablo también insistía en que todo lo tradicional judío sea respetado, Entonces se abrió una puerta para todos esos esclavos, para todos los condenados de la tierra del Imperio Romano, a encontrar una esperanza en la religión que les ofrecían los cristianos. Y encima Diocleciano tuvo la mala idea de perseguirlos. Y parece que eso funcionó como propaganda política, porque el número de cristianos se multiplicó por 4 o por 5 en menos de una generación a partir de las persecuciones. Cuando Diocleciano ordenó perseguir a los cristianos, eran la cuarta parte de lo que eran cuando 15 años más tarde terminaron las persecuciones. Marcelo. Sí, vos tenías una pregunta y después vos, ¿puede ser en ese orden? Yo tenía la segunda pregunta, ¿no? No, ya está. No. La primera, la segunda era... Wow. Bueno, Ok, dale. La segunda era, vos mencionaste San Agustín y San Jerónimo, Sí. las vulgatas. Sin embargo, digamos, hay parte de San Agustín que tiene un antisemitismo virulento, lo mismo que era San Jerónimo, ¿viste? Es decir, que ya había un encono por parte de estos teólogos cristianos hacia el judaísmo bastante fuerte. ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es, bueno, digamos, estaban todavía bastante, bueno, estaban los judíos cristianos, es decir, okay. Pero sin embargo había un antisemitismo muy fuerte en la comunidad cristiana hacia los judíos. En el seno de la iglesia cristiana durante los primeros 100 años, sí, prácticamente no hubo antijudaísmo. Con San Justino Mártir y San Juan Crisóstomo empiezan los primeros pronunciamientos. San Justino es el primero de poner distancia y San Juan Crisóstomo ya es bastante fuerte. Pero todavía no es un dogma, no es una doctrina dogmáticamente defendida por la Iglesia, son precursores. Siguió habiendo judíos cristianos 6 siglos más. Es recién en el siglo IV cuando se vuelve una cuestión dogmática para los cristianos de Occidente, no los de Oriente. Sí, 2 o 3 cositas que respecto a lo que dijiste. Sí. Cuando hablaste de esenios, fariseos, saduceos, etc., sí, no eran los únicos. Recordemos que el Talmud, porque a veces uno lee los evangelios y habla de los fariseos y los fariseos. Sí. Y el Talmud establece que en aquel entonces había 7 tipos de fariseos, de los cuales a 5 los deja muy mal. O sea, cuando
después los cristianos empiezan a usar la hipocresía, eso también nace desde el Talmud para algún sector del fariseísmo, que en definitiva es el creador del judaísmo rabínico que llega hasta hoy. Sí. Otro tema es San Juan Crisóstomo. Vuelvo a lo primero que dijiste cuando empezaste tu exposición, que es el tema de la historia. O sea, ubicar las cosas en el contexto histórico, y con, vos lo hemos hablado varias veces, Sí, incluso del documento católico que habla de ubicar los evangelios en su contexto histórico. Así es. Hay ahora investigaciones históricas que demuestran que San Juan Crisóstomo tenía una excelente relación con la comunidad judía de Alejandría, donde él era obispo. Pero su comunidad de pronto iba el sábado al Shil y el domingo a la iglesia. Bueno, Y festejaba Pesaj y después festejaba Pascua. Entonces, esos discursos de San Juan Crisóstomo de la casa de Satanás no estaban dirigidos para atacar a los judíos, sino para convencer a los suyos de que no vayan más a la sinagoga. ¿Sí? Es el comienzo de la desjudaización. Y- El no tolerar que alguien Exacto. se declare cristiano y por lo tanto no judío, o judío y por lo tanto no cristiano. El decir que esa gente no es ni una cosa ni otra es en esa línea. Curiosamente, también hay investigaciones históricas sobre la buena relación que tenía San Agustín con la comunidad judía. ¿Cierto? Y que la teoría del pueblo testigo, de que con su sufrimiento debía dar la muestra de lo que pasa por no haber reconocido a Jesús, era una forma de frenar a los curitas del campo que querían salir a matarlos. Entonces, es una teoría que en base a eso todavía se está investigando, pero... Miren, ¿estás vos para Perdóname, hacer una pregunta? sí, una Sí, cosita sí, más sí. y termino. Hay un mito que el judaísmo nunca fue proselitista. Vos lo destruiste muy bien cuando decías a quién iban a ir esos esclavos, a quién se iban a acercar esos esclavos, Sí. ¿sí? Y, no curiosamente, el edicto de Constantino, ¿qué es lo primero que le prohíbe a los judíos? Convertir. Y nadie prohíbe lo que no existe, lo que no se hace. Bueno, hubo un momento en que tal vez como un factor que permita la conversión o la cristianización, en que no se exigía más la circuncisión. Así es. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es, ¿cuándo el cristianismo comienza a incorporar imágenes? Ok. La circuncisión, por ejemplo, San Pablo circuncidó, él, con sus manos, a uno de sus discípulos, que era hijo de madre judía y de un romano. Pero a otro de sus discípulos, en este momento, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que a otro le dijo que no hacía falta que se circuncide. En general, lo que era práctica ya en aquel entonces es que a cualquiera que se quisiese acercar a vivir como judío entre judíos, no se le pedía que se circuncide, sino que respete las leyes. Y punto. La circuncisión como acto voluntario, por ahí hasta está desaconsejada, ya desde un comienzo para los cristianos. Mi pregunta iba si la no exigencia de la circuncisión no era un elemento para captar. No, porque ya está incluido entre las leyes judías anteriores al nacimiento de Jesús. Está bien, pero después para captar... Para bajar la cuota de ingreso. Sí. Es que no se exigió en ningún...
el planteo de Pero San bueno, Pablo... para el cristianismo, no exigir la circuncisión permitía a esa nueva religión surgida Puede ser. que no se exigía la circuncisión, porque la gente era reacia, digamos, es decir, era un elemento para captar. Esa es la pregunta. Ok, puede ser. ¿Sí? Bueno, y la otra Sí. parte, y la otra parte era cuándo se incorpora al cristianismo las imágenes. Ese es todo un tema. Durante los primeros 150 años del cristianismo, después de la muerte de Jesús, no había imágenes más que de peces como símbolo de la actividad de Jesús como pescador de almas. ¿No? Así como uno tira la red, levanta la red, bueno, Jesús tiraba enseñanzas y atraía discípulos. Entonces los cristianos se representaban a sí mismos como peces. Pero era un símbolo, no es que se considerasen peces, obviamente, ni tampoco estaba retratado Dios, ni nada por el estilo. Se representaban a sí mismos. Era una manera de decir, si yo en mi casa dibujo un pez en la puerta, era una manera de decir soy cristiano. Era eso. Bien, a partir del año 150 aparecen los primeros crucifijos, las primeras cruces, todavía sin ninguna persona clavada en ellos, simplemente una cruz como símbolo del crucificado. Y después hubo una evolución muy tortuosa y muy combatida en el cristianismo de ir incorporando imágenes. Hubo incluso una guerra, la de los iconoclastas. Hubo todo un grupo que se oponía en el cristianismo a la utilización de imágenes. Es una historia que yo no conozco tanto. Yo, cuando hablo de la historia de las ideas religiosas, admito que son tantas, y es una historia tan prolongada y tan complicada que, bueno, yo estudié la parte que a mí más me interesa, que es la que tiene que ver con que todas las creencias que hoy consideramos cristianas, netamente cristianas y no judías, fueron no solamente judías, sino que eran creencias judías antes del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, si me permiten, me hice acá un machete. Por ejemplo, hablar del Hijo de Dios como un rey humano es el caso de Samuel, el primer rey judío, predecesor de David. Hablar del Mesías en la Torá, hay mencionado un Mesías, Darío, porque permitió el regreso de los judíos de Babilonia, o sea, los liberó, les ayudó a reconstruir el templo, es un Mesías. El Hijo del Hombre como Redentor Divino aparece en el libro de Daniel, del segundo siglo antes de la era cristiana, y en el libro de Enoch, y en el tercer libro de Esdras, literatura midrásica. Les comento, acá está presente el editor Roger Calles. Yo estuve trabajando este año en traducir un libro que él va a publicar, que se llama Los Evangelios Judíos, la historia del Cristo judío. Y es un libro que lee el autor, que es una autoridad en cultura talmúdica, lee los evangelios como si fuesen una pieza de literatura midrásica, o sea, literatura tradicional religiosa judía. Y es increíble para mí, yo lo he traducido, es increíble todo lo que hay de judaísmo en los evangelios. En fin, sería mucho para contarlo ahora y había otras personas que tenían preguntas. Señor. Voy a pedir perdón antes de hacer la pregunta porque no sé si entendí bien. Vos dijiste que dentro de la ortodoxia judía, si uno respeta Shabbat, come kasher y otras cosas más, dijiste es aceptado como judaísmo. No, y yo creo que no fue lo que yo eso, dije. Quiero que repitas eso. ¿Cómo no? Lo explico. Existe en la halajá
la ley tradicional religiosa judía, existe la figura del ger. Un ger es un extranjero que se aviene a vivir como judío respetando las leyes y tradiciones judías, y al cual entonces, en reconocimiento a que acepta vivir de acuerdo a las leyes judías por su voluntad, se le reconoce como miembro de la comunidad, no como judío. Es simplemente un miembro de la comunidad. Vendría a ser, hoy en día, diríamos, un nacionalizado, ¿no? Pero, o un extranjero con permiso de residencia y derecho a voto. Gracias. Sí, por favor, gracias a usted. Sí. La idea del hombre Dios es muy contradictoria con los principios del judaísmo. Así que no imagino cómo estaba esa idea que los protocristianos o criptojudíos, como son los nazarenos, esa idea tenía que ser muy contradictoria con la ley judía, la idea del hombre Dios. No tanto. Esa idea existe en el pueblo judío desde siglos antes del nacimiento de Jesús. Resulta que, por ejemplo, hay un autor, Filón de Alejandría, un filósofo muy importante en su época, que habla de una Santísima Trinidad. Estamos hablando del año más o menos, Filón de Alejandría, 100 antes de Jesús. Después de la rebelión del Barcoca. ¿Cuándo fue la rebelión? No, mucho antes. De la reunión de Barcoca de Flavio Josefo. A Flavio Josefo, pero Claro, no. Filón de Alejandría. No. Filón de Alejandría es de 100 antes de... O más. O 150 antes, sí. Antes de Cristo. Exacto. Filón de Alejandría fue enviado... A ver, de Filón de Alejandría quedó un tratado de filosofía donde él habla de una Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en la Edad Media, cuando esa obra la llevaron los árabes a Europa, se tradujo y automáticamente la Iglesia infirió que este señor era uno de los padres de la Iglesia. Hasta que algún historiador descubrió que había registro de un Filón de Alejandría como embajador de la comunidad judía a la ciudad de Roma 100 y pico años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, primero dejó de ser un padre de la Iglesia, como primera medida. Y después se transformó en un problema muy molesto. ¿Cómo es esto? Un judío habla de una Santísima Trinidad 150 años antes del nacimiento de Jesús y como 300 años antes de que aparezca la doctrina de la Santísima Trinidad en la Iglesia. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía, que hay que conocer un poco la historia de las ideas. Usted dice que es imposible, que es contrario a la religión judía como la conoce usted hoy. Pero no siempre fue así. Y le explico por qué. La Santísima Trinidad, que incluye la idea del Padre y del Hijo, tiene una historia muy antigua en el pueblo judío por lo siguiente. Cuando los ejércitos de Alejandro Magno fueron hasta la India y volvieron, trajeron no solamente marfiles, también trajeron ideas. Trajeron ideas que dejaron en Siria, en Antioquía, en Israel y en Egipto con los Ptolomeos. Y entre las ideas que trajeron estaba la idea hinduista de Dios es uno y trino. Brahma, Shiva, Vishnu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las ideas helenistas dominaron el pensamiento de todo el Mediterráneo oriental. Desde el retorno de las tropas de Alejandro Magno, hablamos del año 300 antes de la 300 antes de la era cristiana, hasta por lo menos el año 200 de esta era, o sea, 500 años. Los ciudadanos cultos del Mediterráneo oriental hablaban todos griego, eran todos neoplatónicos, incluyéndolo a San Pablo,
y eran todos helenistas, y sus ideas, por eso, eran a veces las mismas, algunos del lado judío, otros del lado romano, otros del lado de la naciente cristiandad, eran una síntesis de ideas neoplatónicas con la cultura helenista en general, que traía también elementos de ideas religiosas desde la India. En el caso del pueblo judío, otra fuente para demostrar esto es el libro de Daniel. En el libro de Daniel habla de, no lo recuerdo ahora la cita exacta, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien? Bueno, en el libro de Daniel habla de un hijo del hombre que a través de su dolor va a redimir a la humanidad. Y es una escritura canónica, sagrada del pueblo judío. El problema es que los judíos nos hemos empecinado en definir nuestra identidad por oposición a la identidad cristiana. ¿Por qué? Somos menos. Entonces, si le decimos, sí, tienen razón, ese que ustedes dicen estaba anunciado en nuestras Sagradas Escrituras, sonamos. Desaparecimos en el océano cristiano. Entonces, definimos nuestra identidad por oposición, quiere decir, aquellas partes de las Sagradas Escrituras judías y de la tradición judía, donde pueda haber algo que sirva de argumento en un debate donde alguien tiene que tener la razón y el otro estar equivocado, un argumento a favor de una posición cristiana, lo dejamos. Lo mismo han hecho los cristianos. Pero da lugar a la idolatría. Sí, y también da lugar a la idolatría, la idolatría de la palabra. Si uno toma una doctrina, los judíos no teníamos doctrinas hasta que Maimónides hizo una lista de 13 artículos de fe. Antes de eso era una práctica y punto. Y esa práctica se puede interpretar de muchos modos. Que el pueblo judío le deba su subsistencia hoy en día, en parte, en gran parte, a que los rabinos conservaron la tradición y la siguen enseñando, o sea, los herederos del fariseísmo hayan preservado la práctica de la religión judía, no quiere decir que necesariamente entonces solamente los rabinos sean los dueños de la espiritualidad judía y de las ideas religiosas del pueblo judío. Ese es un reduccionismo tan grave como el reduccionismo de ver en un judío a alguien que merece seguir vivo para sufrir, para escarnio de los que no creen en Jesús. Es la dinámica de definir una identidad por oposición a la del otro, queriendo tener la razón. Es muy difícil el tema. A ver, yo empecé hablando de mi experiencia como psicoterapeuta. No es por nada que la gente termina internada en hospitales psiquiátricos, y no es porque vengan mal de fábrica. Es porque cuando la gente quiere tener la razón, hace barbaridades. Tenés razón. Y las hacemos unos a otros. Mira, hay una anécdota muy linda. Si los judíos no caímos tanto como pueblo en este error, es porque no tuvimos el poder. Ahora que tenemos nuestro propio Estado, cambia la cosa. Tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender de los errores que cometieron los cristianos cuando nos persiguieron, los musulmanes cuando nos persiguieron, y no caer en el mismo error de soberbia y de pasar por encima del otro porque tenemos el poder en nuestro país. Hoy puede parecer que eso no va a pasar, ni hoy ni mañana, pero pasa, hay que aprender de la historia. Hay una historia muy linda que cuenta, y con esto ya cierro. Hay una historia muy linda que cuenta Martin Buber, un cuento jasídico, que viene al caso. Resulta que en cierta ocasión había una pareja divorciándose. Llega un señor, golpea la puerta en la casa del rabino muy apurado, la hija le abre y lo hace pasar. El rabino, sí, ¿qué querés a esta hora? Rabino, yo me voy a divorciar y
la quiero a mi mujer, pero no puedo seguir así. Me tengo que divorciar. Mira, me roba la plata. Llego a casa y me vacía los bolsillos sin que me dé cuenta. Me desautoriza ante mis hijos. Cuando voy con un amigo a casa, lo echa. Sexo, ya me olvidé cuándo fue la última vez que tuvimos. Se la pasa insultándome. Yo no puedo vivir con esa mujer. Me tengo que divorciar o tengo otra opción. Y no, la verdad, escuchándote, tenés razón. Entiendo, lo lamento. Yo la quiero, pero sí, entiendo, tenés razón. Anda. Bueno, el tipo va a su casa, empieza a hacer las valijas. La mujer lo ve haciendo las valijas, le pregunta, se entera y va corriendo a lo del rabino. Rabino, ella no golpeó la puerta, entró directamente. Rabino, ¿qué? ¿Cómo? ¿Usted le dijo a mi marido que él tiene razón en querer divorciarse de mí? Pero usted sabe quién es él. Escúcheme. Peso que gana en el miserable trabajo que tiene, se lo gasta por ahí en mujeres y en alcohol. Llega a casa borracho, las cosas que dice delante de mis hijos, yo los tengo que llevar a otra habitación para que no oigan. A veces trae a sus amigos de las juergas a casa y se ofende si trato de sacarlos. Además, de sexo ni hablar, hace años ya. Lo único que hace es despreciarme. Entonces, yo lo quiero todavía, es el padre de mis hijos y además lo amo, pero con un hombre así, ¿qué otra cosa puedo hacer? Rabino, y sí, la verdad, te entiendo, tenés razón la razón vos. Y bueno, entonces, ¿por qué le da la razón a él? Bueno, tenés la razón vos. Ok, se va. Y el rabino, pobre hombre, quiere rezar y no lo deja. Está la hija y aparece, porque la hija siempre escucha detrás de las puertas, no sé si sabían, los hijos hacen eso. Entonces la hija aparece y le dice, papá, ¿qué hiciste? Vienen dos personas peleándose, enemistadas, y vos le das la razón a uno y le das la razón al otro. Eso no es lógico, no podés hacer eso. Tenés razón. Bueno, espero no haberlos aburrido. Gracias por su paciencia.